Señora presidenta, señorías, por fin hemos llegado en el orden del día de hoy a un debate interesante. Un debate que es interesante, aunque se pueda quedar corto, es interesante porque habla de la gente, habla de la ciudadanía, habla de los que mandan, que en democracia los que deben mandar son los ciudadanos, los contribuyentes, los electores. No basta con pedirles opinión cada 4 años. Hay que abrir cauces a la participación ciudadana, hay que abrir cauces a la participación democrática, y eso es lo que plantea esta iniciativa que debatimos ahora. Por eso, para preparar este debate, me he ido a las fuentes directas y me van a permitir que lea unos párrafos de las memorias de un beduino, de José Antonio Labordeta, que me precedió en esta Cámara y que narraba expresamente su experiencia en la Comisión de Peticiones del Congreso. Él estuvo 1 año en las Cortes de Aragón y fue portavoz de Xunta Aragonesista precisamente en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, por donde pasaron varios numerosos colectivos ciudadanos que exponían sus problemas, sus inquietudes, sus quejas, sus reivindicaciones, y fue una experiencia interesante. Y él, cuando llegó a esta Cámara, pues eligió formar parte de la Comisión de Peticiones, y siempre ha contado que se llevó una enorme decepción. Fue una experiencia frustrante para él que cuenta en este libro. A primeras horas de las primeras fechas de su llegada al Congreso, al beduino lo convocaron a la Comisión de Peticiones. La componían un diputado por grupo, es decir, poquísimos. Y desde el primer momento el presidente de la comisión, un miembro del PP, explicó cuál era el sentido de la misma: hacer llegar al Gobierno las dudas e inquietudes de los ciudadanos. Durante 4 años permanecí en esa comisión, pero como todos sus miembros también estaban en otras, o al menos eso decían, muchas veces no había quórum, y el trabajo consistía en charlar con el presidente, que era de Lérida, muy de Lérida. A mí aquello me pareció una estafa desde el primer día. Los peticionarios enviaban sus peticiones a la comisión. El letrado, el presi y sus gentes decidían cuáles llegaban a la comisión, y aquí se valoraba a dónde se enviaban. Si pedía justicia, a justicia. Si pedía que le solucionaran un problema relativo a su escalafón militar, a defensa. Si era un médico que se quejaba de las vacunas, a sanidad. El problema era cuando llegaban peticiones de colectivos que solicitaban asuntos difícilmente clasificables por ministerios, lo que provocaba que en la comisión se discutiera durante un buen rato a dónde había que enviarlas. Al cabo de bastante tiempo, los ministerios nos devolvían los informes o se los enviaban a los peticionarios, que, si no estaban conformes con la resolución, repetían el rutinario procedimiento. Pero eso es inútil, comentaba el beduino. Efectivamente. Sigo leyendo, me salto algunas páginas. Había peticiones increíbles, como la que solicitaba la castración del párroco de su pueblo, o aquellas otras de un colectivo levantino que, desde su lugar geográfico, enviaba una y otra vez peticiones en defensa de pequeños puentes en Asturias, pasos a nivel en el País Vasco, o el apoyo a la conmemoración de un simpático evento en algún lugar de Castilla. Las cárceles siempre estaban en primera línea, o bien para dolerse del régimen penitenciario, o bien para hacer peticiones como aquella de un interno que, a punto de obtener la libertad, pedía seguir en su cárcel con sus amigos, ya que después de 20 años de régimen carcelario lo poco que tenía lo tenía en su prisión y nada le quedaba fuera. Naturalmente, el Ministerio desoyó radicalmente la petición y nuestro consejo. Y me salto algún ejemplo más relativo a la Casa Real, para no escandalizar a sus señorías y provocar a la presidencia de esta Cámara, y concluyo con el párrafo final de ese capítulo. Si un día alguien tiene tiempo y necesidad de ser doctor, en esta comisión cuenta con material para analizar la España menuda, colectiva, sin héroes,
pero con ciudadanos solidarios, asediados, enfrascados en combates aparentemente nimios y sin sentido, pero que para ellos son más importantes que una ascensión al Everest sin oxígeno. Lo absurdo es seguir manteniendo esa ficción de legalismo populista e inservible. Hasta aquí las palabras de José Antonio Labordeta, cuyo libro, por cierto, recomiendo a sus señorías para que vean cómo son los entresijos de esta casa o cómo eran en la primera década del siglo. Señores y señoras diputados, la Comisión de Peticiones de esta Cámara tiene que servir como cauce de participación ciudadana. La Comisión de Peticiones no puede ser solamente un buzón, no puede ser un buzón. Tiene que ser un escenario donde los colectivos que tengan cosas que decir puedan comparecer, donde los grupos parlamentarios podamos escuchar directamente el clamor ciudadano, las quejas de la gente, las peticiones, las sugerencias, las inquietudes, los problemas de los contribuyentes, a fin de cuentas, para quienes trabajamos en esta Cámara. Por lo tanto, creo que la iniciativa tiene todo el sentido. Tenemos que escuchar la voz de la gente. ¿Cómo es posible que con la que está cayendo no haya un espacio en el que en sede parlamentaria puedan comparecer los amenazados por embargos, por desahucios, los autónomos o los pequeños empresarios que se han quedado sin créditos, que se han quedado asfixiados, las víctimas de las participaciones preferentes y de otras estafas bancarias? ¿Cómo es posible que no haya un espacio en el que puedan comparecer? Cuando todos sabemos que en muchos o en todos, pero en bastantes de los parlamentos autonómicos existen comisiones de peticiones en que se producen comparecencias como la que estoy yo recordando aquí. Nos quejamos, ¿o por qué no escuchamos a los colectivos afectados cuando estamos tramitando un proyecto de ley o una proposición de ley? ¿Por qué no les escuchamos? Eso también es una buena aportación que se hace en esta iniciativa. Nos quejamos de que hay una brecha creciente entre el Parlamento y la calle. Es verdad que hay una desafección creciente entre la ciudadanía y sus representantes. Es verdad. Por eso hay que intentar corregir esa situación. Esta iniciativa es cierto que es demasiado sencilla, que solo plantea un pequeño paso, pero propone una medida para empezar a cambiar las cosas. Hagámoslo en este Parlamento, abramos las ventanas de este Parlamento a la ciudadanía para que pueda haber comparecencias, para que podamos escuchar directamente a la ciudadanía en esta Cámara. Por todo ello, anuncio el voto favorable de Junta Aragonesista, Iniciativa per Catalunya Verds e Izquierda Unida, la izquierda plural, en definitiva, a esta proposición de ley. No es, efectivamente, la reforma del reglamento en profundidad que necesitamos, pero es un paso, abre la puerta a ese debate. Si se toma en consideración esta propuesta de reforma del reglamento, abrimos el melón de la reforma del reglamento y entonces podemos poner sobre la mesa todas y cada una de las iniciativas que queramos todos los grupos para acercar este Parlamento a la calle. Esta es la oportunidad que se nos ha brindado a través de esta proposición de ley y, desde luego, nuestro grupo está dispuesto a aceptar esa oportunidad. Muchas gracias. Gracias, señor Yuste. Por el Grupo de Convergencia y Unió tiene la palabra el señor Solsona.